Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Ramón Núñez. Yo diría que tú eres un invitado sempiterno a este programa, quien es el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y Manuel Fermín, uno de los jóvenes más talentosos, abogado, pero también investigador asociado de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que a ambos les doy la bienvenida y le agradezco el que me hayan correspondido con la invitación. Muchas gracias. Y vamos a hablar en el día de hoy de un tema que ustedes manejan muy bien y que tú has venido trabajando desde la propia Escuela Nacional del Ministerio Público, también en cuanto a lo que ha sido la implementación del Código Procesal Penal, y es el tema de la policía, institución a la que nosotros tres le debemos mucho respeto. Pero evidentemente la policía puso sobre la mesa, ella como institución, su reforma, y esa reforma ha generado algunos debates. Ya vimos que el presidente de la República le remitió al Congreso una propuesta de reforma policial, y bueno, y de eso es de lo que se trata y vamos a tratar en el programa. Ramón, tú has estado en los últimos años participando, trabajando, diseñando políticas públicas que van dirigidas a el comportamiento de los actores del sistema de justicia. La Policía Nacional es uno de los actores del sistema de justicia. Sin embargo, vemos que el Poder Judicial se reformó. El Ministerio Público se reformó. La Defensa Pública se reformó. El sistema penitenciario, vemos que con el nuevo modelo hay un proceso de reforma montado real y que es evidente. ¿Qué es lo que le pasa a la policía? Que muchas veces da la impresión de que se resiste al cambio y que de una u otra forma esa resistencia afecta al propio sistema como tal. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cómo tú ves todo este proceso? Yo pienso que ninguna reforma, ninguna institución se reforma a sí misma. O sea, no puede reformarse sola. Y parecería ser que hemos pecado los dominicanos de pretender ingenuamente que la policía iba a impulsar ella sola la reforma. Es cierto que ha habido algunos esfuerzos. Claro. Hay una ley, la ley vigente, que fue fruto de, digamos, de ese impulso reformador, pero que se quedó, digamos, a medio camino, y había quizás otras tareas que parecían más urgentes y mayor receptividad en las otras instituciones. El tema de la policía no es un tema nuevo, y es una cuestión de poder, es una cuestión política, y es una cuestión muy vinculada a la calidad de la democracia. La pregunta que está detrás de la reforma policial es si somos ciudadanos o somos súbditos, si vivimos en una democracia, si somos presos de confianza de la policía o si somos ciudadanos en el marco de un Estado social y democrático de derechos, donde hay un sagrado imperio de las libertades. Yo creo sinceramente que es posible encarar una reforma policial y que precisamente esos ejemplos que tú has señalado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Defensa Pública, nos sirven precisamente como ejemplos de que el país puede avanzar en el camino del fortalecimiento institucional. Sería exagerado decir que no ha habido ningún esfuerzo por parte de la policía en intentar avanzar, pero yo creo que esto requiere un esfuerzo de conjunto y un serio compromiso de la clase política acerca de la importancia de esa reforma. Yo siempre he sostenido, y no dejo de repetirlo, que una de las notas distintivas de los cambios institucionales en este país ha sido el que se ha dado en el sistema de justicia. Y esos cambios notables, de lo que todos nos sentimos satisfechos cuando vemos en el largo plazo lo que ha significado cualitativamente, han ocurrido porque ha intervenido la voluntad expresa de la clase política de avanzar hacia ello. Por mucho que critiquemos, detrás de toda la transformación del sistema de justicia
ha habido una decisión política. Claro. Desde la reforma constitucional del año 94, para empezar, donde se decide avanzar hacia otro modelo de poder judicial, hasta ahora, hasta la reciente constitución de 2010, donde se ven ampliamente fortalecidas y donde tiene visibilidad la policía, precisamente. Entonces yo pienso que a pesar de que a veces en el debate vemos como que hay avances y retrocesos, lo cierto es que la propuesta del presidente Fernández de un proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional para ajustar también este órgano a la Constitución es digamos, el espacio ideal para que todos vayamos a la reflexión acerca de qué policía queremos, qué policía es la que demanda el marco constitucional vigente y cómo podemos tener una policía que dé respuesta a las necesidades sociales. Y la necesidad social más importante quizás es la de la seguridad. No es solamente, muchas veces hemos estado inmersos en el tema de la reforma procesal penal y se habla mucho, bueno, que la libertad y que solo se piensa en la libertad y en los delincuentes. Una de las grandes demandas sociales y muy democráticas no es solamente la libertad, es también la seguridad. Claro, todos nosotros queremos vivir en una sociedad segura, que nuestras familias estén seguras. Entonces es una demanda muy democrática y tenemos que invertir en ello, invertir con nuestras ideas, con nuestras energías, pero también los recursos económicos. Entonces creo yo que es el momento de abordar la reforma policial. A eso nos obliga la realidad. La forma que adquiere el delito, algunas modalidades de crimen, alguna participación de miembros de la Policía Nacional en actividades ilícitas. También yo creo que es un llamado a la conciencia nacional acerca de que tenemos que tomar en serio la reforma policial. Ahora, cuando tú analizas desde el punto de vista histórico cómo han venido evolucionando los estados, ciertamente que esa institución ha jugado un papel fundamental, diríamos yo. Muchas veces es de la evolución de ella que depende la propia evolución del Estado. Hay quienes sostienen que en la República Dominicana vivimos más que un Estado democrático, vivimos un Estado policial. Cuando tú ves, por ejemplo, de que desde esa institución, en intercambio de disparos, digámoslo así, porque es la información que suministra la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, que suceden esos acontecimientos, se matan 12, 20 personas, a veces hasta semanales. Uno como que reflexiona y dice, pero cuidado si nosotros estamos viviendo un estado policial. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, es una pregunta fuerte. Es una pregunta pero, interesante. Oye, pero es que vemos como desde la Fundación el delito se quiere abordar supuestamente asesinando a delincuentes cuyas fichas solamente reposan en la institución y delincuentes cuya condición económica son generalmente, no diría la totalidad, viven en situaciones muy precarias. Sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que el tema de la reforma policial, como se ha ido abordando en la República Dominicana, creo que es necesario tocar ese punto de, vamos a decir, un diagnóstico de lo que ha sido el trabajo de la policía, de lo que ha sido el ejercicio de la función policial en los últimos años, desde su creación, haciendo un análisis histórico y viendo el impacto que ha tenido en lo que son los ejes que tiene la policía como fundamento de su función, lo que es el control de la seguridad ciudadana, el tema de las investigaciones, de servir como auxiliar al Ministerio Público. Yo creo que no hay que temer a que en la sociedad dominicana se abra un debate profundo sobre el tema policial. Yo creo que es necesario, y sobre todo, como decía Ramón, en el marco de una revolución democrática, como la ha llamado el propio presidente de la República, a partir de la
promulgación de la nueva Constitución. Yo creo que la República Dominicana está viviendo un proceso de constitucionalización del derecho, lo que incluye todas las instancias de poder, incluyendo lógicamente la Policía Nacional, que tiene una incidencia en la comunidad, en la sociedad, que es, vamos a decir, es impactante, ¿no? Claro. O sea, el tema de la seguridad ciudadana ha venido copando los medios de comunicación en los últimos años. Realmente carecemos de estadísticas confiables que nos indiquen cómo ha evolucionado la criminalidad. Yo creo que hace falta que pongamos una atención en eso. Pero sobre todo con el tema de cómo vemos la policía en su proceso histórico y cómo vemos la policía en la actualidad. Ustedes hablaron hace un momento de algo pues muy importante en el debate. Todas las instituciones que de alguna manera interactúan en el sistema de justicia penal se han reformado, Claro. o por lo menos han sentado las bases institucionales para forjar un desarrollo, como son, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público. Eso es una estructura, es una base institucional importante, un punto de partida, como a veces tú llamas. Las leyes son hipótesis de trabajo. Hay que empezar, ¿no? Forjando una base, lo que es la normativa procesal penal y todo lo que trajo consigo la defensa pública, etcétera. Y la verdad que ese debate pues tiene que darse, no importa las discusiones que se tengan y las visiones conservadoras que tengan algunos sectores, que le interesa quizás mantener un status quo sobre esa situación. La verdad es que la situación de la policía en la actualidad, no podemos negar la carencia de recursos que tiene, no podemos negar que han iniciado o que han intentado reformar o cambiar algunas cosas. La sociedad lo ha demandado y la policía no puede estar inerte, ¿no? ante esos reclamos de la sociedad de que se respeten los derechos humanos, de que la policía tome su rol en lo que es la reforma procesal penal, por ejemplo, de auxiliar al Ministerio Público en las investigaciones. En definitiva, yo creo que nosotros necesitamos iniciar un debate cuanto antes, y creo que a propósito de la aprobación de la reforma constitucional, yo creo que este es el momento idóneo, y ¿por qué no?, de que esto sea parte del discurso de campaña de los candidatos, de que esto se debata. Claro, claro. Porque yo creo que la sociedad requiere, sobre todo con el tema de la seguridad ciudadana, soluciones. Y si, como es un actor fundamental la policía, si se quiere ver lo que ha sido su accionar en los últimos años, pues hay que verlo y hay que transparentar la policía. Hay que ver de qué manera podemos lograr que se inviertan más recursos en la policía, porque ciertamente hay un problema de presupuestario, por así decirlo, en la Policía Nacional. No podemos negar el tema de los salarios, por ejemplo, que son irrisorios. O sea, la verdad es que un policía pues no gana lo suficiente para realizar la tan importante función que se le asigna. Y lo que es mejor, vamos a comparar con los países de la región cuál ha sido el nivel de recursos que se han inyectado en todo esto, ¿no? Porque lo que tenemos que ver es cómo vamos cómo podemos comparar y poner en evidencia. Ramón, cuando tú lees la propuesta que mandó el presidente, a mí me llamó mucho la atención, y créeme que me preocupa, porque con el número de miembros que tiene el Consejo Superior Policial, que ahora son 18, eso no hay forma de que funcione. Pero en la Junta Central Electoral son 5 los miembros, y para tomar una decisión eso es una cosa increíble. En las cámaras de la Suprema Corte de Justicia, que son 5 los miembros, para ellos sacar una sentencia se coge años para que se pongan de acuerdo. ¿Tú te imaginas
18 miembros, de los cuales 16 son policías. Lo que parecería al leer el proyecto que antes que una reforma es una radiografía de la policía. ¿Verdad que sí? Esa complicada estructura no es una cosa novedosa, es la que hoy opera, donde hay una estructura que no es funcional. Y eso no es, digamos, no es que uno pueda decir que es culpa de nadie, esa es la realidad de esa institución. Y precisamente como se trata de un proyecto de ley, corresponde a los legisladores tomar la decisión acerca de cuál es la mejor solución acerca de la policía. Yo realmente, lo que sea el resultado de ese proceso de formación y creación de la ley orgánica, es sobre todo, lo veo sobre todo como una responsabilidad de los legisladores y por supuesto del Ejecutivo, pero una responsabilidad de los legisladores. Lo que salga de ahí no es, que no se pretenda nadie escudar en que es que los policías han sido un obstáculo para ellos. No le corresponde a la policía deliberar acerca de esa decisión política fundamental que tiene que ver con la seguridad de todos. Claro. Entonces esa ley, ese proyecto de ley es un proyecto de ley que, como toda, para ser generoso, como toda obra humana, es perfectible. Y yo creo que hay que hacer una reflexión, un estudio acerca de esa propuesta, contrastarla con otras ideas y tratar de sacar algo que dé soluciones, quizás mucho más ligero. Porque no es tanto preocuparse de cómo está organizado en términos de cómo se llama tal puesto, tal otro puesto, qué uniforme tiene, qué insignias, que si el jefe de la policía puede hacer nombramientos especiales y que si alistado, todos esos aspectos que no nos dan ninguna respuesta acerca de cómo la policía va a ser más eficiente, de cómo va a proteger a la ciudadanía, cómo ofrecer ese servicio público, que es el servicio que está llamada a rendir la policía. Y además, esa estructura tan pesada en nada ayuda a que podamos contar con policías bien remunerados, con policías capacitados. Lo que tenemos es que pensar en una ley que sirva como punto de partida de una transformación donde el principal ganancioso sea el cuerpo policial. Claro, claro. Ahora, y que recupere el respeto, que recupere la admiración de la población, porque pueden, y yo estoy... Sí, de la cual ella se separó, y yo hace muchos años. pero estoy completamente seguro de que la policía está llena de dominicanos y dominicanas que han dado muestra en otras áreas, en el sector justicia, por ejemplo, claro, de que se puede hacer avances. Claro. No es que los fiscales, los jueces, los defensores están hechos de otro material. No, hombre de por Dios. Somos todos dominicanos y dominicanas y debemos hacer el mejor esfuerzo. La responsabilidad de la clase política es que del Congreso salga una ley adecuada y una ley que no puede ser peor que la que tenemos ahora. La ley no puede ser peor que la que tenemos ahora, porque se supone que ha habido una evolución, el mismo marco constitucional. Claro, ¿Y qué tiene que ser el legislador? ¿Y qué tiene que ser la clase política? Claro, tiene que cuidar lo que es su obra. ¿Cuál es su obra? La reforma constitucional. Entonces vamos a tener una ley que se desdice de la reforma constitucional. No, claro que no. Ahora, todos estamos sometidos a un orden. O sea, tú, por ejemplo, si tú te portas mal en tu casa, tu mamá y tu papá te la ponen en Pekín. Esa es la realidad. Ya tú y yo, que somos más mayor que Manuel, nos pusieron cuando nos portábamos mal en la China. Era que nos lo ponían. Cosa que agradecemos hoy en día, definitivamente que sí. En este tipo de instituciones hay lo que se llama asuntos internos. Obviamente, y lamentablemente e históricamente, asuntos internos en la Policía Nacional nunca ha funcionado. Muchas veces por razones presupuestarias, digámoslo así. Y es mejor seguir pensando que es por eso que no ha funcionado.
Cuando tú analizas en la policía de Los Ángeles, que son 9.000, Los Ángeles es 4 veces más grande que la República Dominicana, y ellos son 9.000 policías. Tú te encuentras que a lo interno de ella hay un departamento de asuntos internos que está conformado por 500 policías. Pero esos 500 policías están para vigilar a los 8.500 policías. Cuando cada uno de ellos se porta mal, que se preparen a ver la cruz. Cuando tú lees la propuesta del presidente, no garantiza una dirección de asuntos internos que real y efectivamente vaya a funcionar como funcionan las que existen en los países en donde eso funciona. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque la verdad es que hemos tenido una policía que ha andado históricamente de su cuenta. Y yo sé que va a ser muy difícil someterla al orden, yo lo sé. Eso no es fácil. ¿Qué tú opinas en ese sentido, Manuel? Mira, ese es un gran punto. Y creo que amerita ser ponderado por la clase dirigencial dominicana y quienes están llamados a impulsar esa reforma policial. Si uno analiza el devenir, vuelvo al devenir histórico de la policía, sobre todo en los últimos años, que nosotros, los ciudadanos, nos hemos quedado, yo diría, hemos perdido hasta la capacidad de asombro, de ver cómo en muchísimas acciones delincuenciales, pues aparecen policías o ex policías involucrados. Eso no nos dice que es la mayoría del cuerpo del orden, en lo absoluto. Como decía Ramón, hay muchísimos dominicanos y dominicanas que trabajan en la Policía Nacional que son un ejemplo a seguir. Y creo que... Mira, y son la mayoría. Y son la mayoría. Digo de los que están trabajando, que yo tengo los que están trabajando. A 3.000, de los que están trabajando. Desde las más altas instancias hasta los planos inferiores. Pero no nos podemos llamar engaño. Hay corrupción en la policía, como hay corrupción en todos los estamentos públicos claro que sí, y claro. privados también. Claro. Pero en la policía hay corrupción. Entonces, ¿cómo controlamos la corrupción? O sea, ¿cómo controlamos la corrupción a lo interno de una institución como esa? Como todas las instancias públicas, existen los denominados órganos de control. ¿Quién controla los poderes públicos en el manejo de sus cuentas? La Cámara de Cuentas. Y es un organismo extrapoder, precisamente para garantizar una independencia y lograr así mayor objetividad y una mayor eficiencia en la labor de control. Pero también se ha desarrollado en los últimos años, además de ese control institucional, y bueno, el control político que se ejerce a través de las instancias políticas, el control ciudadano, el control social. Yo creo que hace falta que esas instancias de asuntos internos puedan abrirse a que otros órganos, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Interior y Policía, que en principio es la institución con la cual la policía guarda un orden, una relación orgánica y de jerarquía, como siempre lo hemos tenido, para un sector de la policía, que debe ser esa parte de la policía que desarrolla la policía preventiva, la función administrativa de la policía. Pero también debe haber un órgano también de control sobre lo que es la labor de investigación penal que desarrolla la policía. Y para eso lo más lógico, lo más adecuado es que sea el órgano de persecución penal quien ejerza esa labor de control sobre la función investigativa auxiliar de la Policía Nacional. Entonces, yo creo que ahí debe haber una conjugación, ¿no? Y de que ese órgano de control interno, el llamado de asuntos internos, debe también estar integrado, o pudiera estar integrado también, por esos órganos, de forma tal que pueda independizarse esa importante labor y de forma tal que los resultados no sean tan cuestionados, porque la verdad es que da pena decirlo, pero nosotros no hemos visto ningún resultado, ninguna investigación
seria, concreta, que haya conllevado a algo de parte de ese organismo interno. Y lo que es peor, Sergio Tulio, existen las cancelaciones de los policías, y eso se pone como si fuera un ejemplo. Pero ¿dónde están los sometimientos? Se cancelan policías porque están involucrados con el crimen organizado. Pero si están involucrados, y si hemos demostrado que nunca están son involucrados, sometidos a la justicia. ¿por qué no los sometemos a la justicia? Por eso ¿O es es que que yo acaso digo- entonces vamos a llevarlo a otro terreno como ex policías, pero van a seguir ejerciendo Pero el crimen? fíjate de la lógica de esto, y esto lo voy a decir partiendo de que, primero, en el ejercicio de la política hay mucha gente seria, mucha.